Querida familia de la fe, estamos hoy congregados en este quinto domingo de Cuaresma que nos presenta el tema Jesús, la piedra angular. Si hay algunos de ustedes que son albañiles o constructores o que saben de edificación, ¿qué les puedo decir yo de la piedra angular? Pero les voy a contar cómo era en la antigüedad. En la antigüedad, en el tiempo de Cristo, ¿sí? Como para tener una idea de qué se trata esto, la piedra de esquina era una parte importante del trabajo de albañil. Se seleccionaba una piedra ancha y cuadrada para cada esquina donde se unían las paredes. Una piedra cuadrada, más delgada, se ponía por lo regular en cada esquina de la parte superior también, donde descansarían las vigas del techo. Y al cortar las piedras, al labrarlas, era muy fácil que al albañil se le pasara por alto las piedras quizás más adecuadas para piedra angular, para piedra apropiada como esquinero, y que no la notara. Es por eso que también Cristo dice en el Evangelio, citando el Salmo 118, versículo 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. O sea, Cristo se presenta hoy como la piedra angular de la iglesia, pero que fue rechazada por los edificadores. En Lucas 20:19 nos cuenta clarito quiénes son los edificadores que lo rechazan a Cristo: los principales sacerdotes y los escribas. Para Jesús, entonces, Él es la piedra angular, la piedra más importante, de vital importancia, pero que es rechazada. Los líderes religiosos, como guías del pueblo de Dios, dejaron a un lado entonces ¿qué? Lo principal. Dejaron de lado lo principal, a Jesucristo. Lo descartaron a Él, a su palabra, a su evangelio. Prefirieron edificar un templo, una iglesia, una casa, una familia, sin Cristo y sin la cruz. El Evangelio entonces nos presenta que hay dos maneras de edificar, una buena y otra mala. La buena con Cristo, la mala sin Cristo. La buena con Jesús y su justicia, la mala apoyándonos en nosotros y en nuestra justicia. Una vida basada en el amor de Dios, la otra basada en el amor a sí mismo. Y San Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 3 nos presenta que él estaba edificando mal su vida. Estaba edificando sobre sí mismo. Él era pared, tapial, base, piedra angular, era todo él, todo yo. Miren cómo dice: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, edificado en Él, no teniendo mi propia justicia, entre paréntesis, como fundamento de la vida, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y es cierto, para nosotros cristianos, ¿cuál es el fundamento de la vida? La fe en Cristo, o de Cristo, la que proviene de Cristo. Edificar entonces la vida sobre la piedra angular que es Cristo significa que como pecadores, como miserables pecadores, nos refugiamos y descansamos en algo que se llama la gracia de Dios. Nosotros nos apoyamos en cada pisada de nuestra vida en el amor y en el perdón de Dios. Miren qué hermoso. Qué hermoso. Que cuando fallamos tenemos un fundamento o una piedra del ángulo a la cual podemos remitirnos buscando orientación, vida, consuelo y paz. Cristo Jesús, la piedra angular. El consuelo y el evangelio de hoy es que si tu salvación no depende de ti, depende de Jesús. Y si depende de Jesús, estás salvado.
Porque no es una piedra angular que vos colocaste, sino que el mismo Padre Celestial envió para ser cabeza de la iglesia, la cristiandad. La justicia que tenemos nosotros entonces es una justicia ajena, nos es dada desde afuera. La fe que tenés no es tuya, es ajena, o sea, te es dada desde afuera, por la palabra de Dios, el bautismo, la Santa Cena. Sin Cristo, entonces, una iglesia está completamente perdida. Con Cristo está plenamente salvada. Es por esto que en la iglesia se simboliza esta verdad del fundamento que es Cristo, colocando una piedra fundamental en algún sector del templo, cuando éste es dedicado a Dios. Así que la iglesia sabe, cree, enseña y confiesa públicamente lo que ella es. Ella es no la cabeza del ángulo en sí mismo, ella es la edificación de Dios, el templo espiritual, pero la cabeza angular es Cristo Jesús. Preguntémonos entonces nosotros, pensando en la parábola de hoy, nos cuenta que había viñadores que estaban trabajando en el viñedo del Señor. El Señor envía otros siervos para captar el fruto de la viña. ¿Y qué pasa? Los viñadores los golpean, los lastiman, los mandan con las manos vacías. Ellos quieren hacerse dueños del viñedo del Señor. Por eso el Señor manda a su Hijo amado para que le respeten y que hagan su trabajo. Pero finalmente, ¿qué hacen? Lo golpean, lo hieren y afuera de la viña lo matan. El hecho de sacar al Hijo fuera de la viña indica una profecía de Jesús de que por su muerte en la cruz, Él va a ser crucificado pagando los pecados del mundo fuera de Jerusalén, no dentro. Y aquellos servidores que fueron enviados una y otra vez antes de Él simboliza a los profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? Que vinieron antes de Cristo. ¿Qué iglesia rebelde se presenta hoy en el Evangelio? Vienen los profetas, viene Cristo y los líderes religiosos rechazan una y otra vez. Así que se cumple en ellos esto. La piedra que los edificadores rechazaron llegó a ser la cabeza del ángulo, la cruz del Calvario. Preguntémonos esto. ¿Qué sucedería si en mi familia se quita la cruz? ¿Qué sucedería si en la iglesia luterana tendríamos un liderazgo religioso que nos llega a adulterar la fe que hemos creído y heredado de nuestros padres? ¿Qué sucedería si la iglesia deja de predicar el escándalo de la cruz de Cristo? Escándalo para el mundo que no lo acepta. ¿Qué sucedería de una iglesia si el fundamento que es la Biblia dejara de ser eso el fundamento y se pusieran filosofías humanas? ¿Qué le sucedería a la iglesia evangélica luterana en la práctica si llega a renunciar a los credos o a sus confesiones de fe, como está en el libro Concordia de 1580? ¿Qué le sucedería a los pastores que, siendo ordenados e instalados, habiendo hecho una promesa solemne de vamos a enseñar la palabra pura de Dios, empiezan a desviarse y empiezan a meter errores doctrinales en la iglesia? ¿Y qué me sucedería a mí como confirmado que prometía a Dios diciendo sí con la ayuda de Dios y al final no cumplo lo que prometí? En la confirmación hemos hecho algunas promesas. Por ejemplo, ¿crees que los libros canónicos del Antiguo y el Nuevo Testamento son la palabra revelada de Dios y la única regla para la fe y la vida? Y ese día vos dijiste sí con la ayuda de Dios. Sí lo creo. ¿Prometes ser fiel a las enseñanzas de la Iglesia Evangélica Luterana y a las confesiones y credos extraídos de esta palabra de Dios? Sí, con la ayuda de Dios. ¿Prometes sostener la obra misional de tu iglesia aquí en otros lugares? Sí, con la ayuda de Dios. Así que realmente para repasar un poco y comprometernos con esto. Porque esa es la forma en la práctica de permanecer en la piedra angular. La verdad, cuando uno se confirma, a veces no tiene mucha idea qué promete.
Y uno mismo como pastor, aquel día de la ordenación o de la instalación, a veces está tan nervioso que dice sí, 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 y no se da cuenta de lo que promete. Hay que revisar lo que hemos prometido a Dios y por qué, el contenido de esa promesa solemne, pedir perdón a Dios y comprometernos de vuelta. Y en la forma más sencilla es, cada vez que te levantes de tu cama, cada día, el compromiso diario de seguir siendo cristiano. Seguir siendo cristianos. Seguir siendo una familia cristiana. Seguir viviendo el bautismo, en donde Dios nos da la fe. Vivirla. ¿Por qué lo decimos? Y porque en el tiempo presente cada vez se nota un rechazo más grande a Cristo y a su palabra, a la palabra de Dios. Las cruces son quitadas, el secularismo que vivimos. Pero nosotros estamos llamados a seguir siendo una iglesia cristiana, no seguir la corriente del mundo. Así que bueno, que el Señor nos sostenga firmes, recordando que aquel Viernes Santo hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret, Dios hecho carne, que colocado sobre una gran piedra llamada Gólgota, sangró. Y sangró por amor. Y cada gota que cayó de sus brazos, de su cuerpo ensangrentado, y cayó y tocó esa piedra del Gólgota, del Calvario, era el pago por tus pecados. Todos tus pecados fueron pagados. Absolutamente todos. Entonces, ¿por qué temer al juicio de Dios cuando Dios mismo hizo justicia por nosotros en aquella roca ensangrentada, en aquella cabeza ensangrentada que sangró por amor, para que nos confirme a través de su santa cena que tus pecados te son perdonados? Nosotros en gratitud entonces simplemente tenemos que decir, creemos, enseñamos y confesamos que Cristo es la piedra angular. A Él sea la gloria, en su santa iglesia por siempre.